Emilio Carrillo, ¿cómo transmitir la vivencia del ser? Perdón, esta es la anterior. Trabajar por eliminar los males en el mundo y cortar la identificación de una misma con el coche, ¿son trabajos que pueden ser simultáneos? Y hace una segunda pregunta a la vez. ¿Existen los males, las injusticias en el mundo? Permitirme que, a propósito de esta pregunta, hable de lo que a mí me gusta autodenominar, es algo conmigo mismo, la tríada perfecta. Una tríada perfecta que he aprendido de los maestros. La tríada perfecta lo enuncio y lo explico con brevedad, por supuesto, por respeto a la mesa. La constituye la confianza en la vida, la aceptación y el no juicio. Confianza en la vida, en el discernimiento profundo de que no hay casualidades, de que todo tiene un porqué y un para qué, de que nada sobra ni falta y que por tanto todo lo que hay en mi vida, todo lo que hay en la vida, todo lo que percibo, diga mi mente lo que diga, tiene un sentido desde la perspectiva de nuestro crecimiento personal, de nuestro desarrollo en conciencia y de nuestra evolución espiritual. Y la vida entera está abogando a favor de esa confianza. Nos identificamos con este personaje, con este ego, con ese coche, entre comillas, tanto que no nos damos cuenta de lo obvio. Toda la vida es un canto continuo a que confiemos en la vida y por tanto en nosotros mismos y por tanto en la vida. La confianza en la vida. Cada maestro lo ha expresado de una forma distinta, cada maestra lo ha expresado de una manera distinta, pero es algo que es constante en todas las tradiciones espirituales. Confía, confía, confía. La confianza en la vida abre la puerta de la aceptación. La aceptación es una palabra complicada en el lenguaje que utilizamos coloquialmente porque fácilmente se confunde con la resignación, con la impotencia, con el encogerse de hombro diciendo ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa, me tendré que aguantar, me tendré que conformar. La aceptación no es eso. La aceptación es un sentimiento íntimo, es una percepción profunda que nace, que brota, que emana de la confianza en la vida. Cuando se confía en la vida, se acepta. Pero insisto, no por resignación, sino, vuelvo a utilizar el término, por discernimiento ligado a esa confianza en la vida. En tradiciones orientales, a la pregunta de cómo uno puede darse cuenta de que está ante alguien iluminado, lo primero sería lo que hablaba yo anteriormente, desde el silencio. Percibe su presencia. Pero como esa percepción de la presencia para nuestra mente concreta puede ser dificultosa, el consejo que se da es que a una persona que ha avanzado espiritualmente se le puede percibir, nos podemos dar cuenta que estamos ante ella porque ella practica, esa persona, la ausencia de quejas. De quejas. No hay quejas. ¿De qué nos vamos a quejar? Una persona evolucionada espiritualmente, ¿de qué se va a quejar? Hay un discernimiento de que todo tiene su sentido, de que todo tiene su porqué y su para qué, hay una confianza en la vida, hay una aceptación y se diluyen las quejas. No hay quejas. Y la triada, entre comillas, perfecta se completa, con el no juicio. No hay juicio. Vemos la vida, observamos la nuestra, observamos la de los demás y la observamos sin ningún juicio. Personas que actúan de una manera, personas que actúan de otra, personas que opinan A, personas que opinan B, etcétera, etcétera. Personas más identificadas con el personaje, personas menos identificadas con el personaje, los actos
los comportamientos, las conductas, las emociones, los pensamientos que deriva de todo ello, obviamente nos damos cuenta, está ahí delante nuestra. También nos damos cuenta en nosotros mismos. Y no hay juicio. No hay juicio. Cuando se vive en esta triada, cuando se vive profundamente en una confianza plena en la vida que se expresa en mí, en la vida que se expresa en todo, cuando hay una aceptación, una ausencia de queja, cuando desaparece el juicio, porque te das cuenta que cada persona, cada ser, cada forma de vida, cada modalidad de existencia está expresando su estado de conciencia, es la conciencia que se está expresando a través de un determinado filtro, un determinado estado. Cuando te vas dando cuenta de todo esto, la mente, porque es la mente, por lo menos en mi caso fue la mente, plantea lo que, por denominarlo coloquialmente, yo denominaría la última frontera. Porque la mente pregunta, ¿y ahora qué? ¿Acepto? ¿Confío? ¿No hay juicio? ¿Y ahora qué? Aquí estoy sentado. ¿Y ahora qué? Vale, ya lo he entendido. Ya me he dado cuenta. ¿Confío? ¿Acepto? ¿No hay juicio? ¿Y ahora qué? Confieso que he vivido y confieso que fue allá por febrero, marzo del 2011. Estaba yo en aquella época todavía internado en casa después de haberme dado el alta en hospital en diciembre del 2010. Estuve 11 meses fuera de juego. Y en esos 11 meses fuera de juego, en el mes de marzo, mes de febrero, mes de marzo, esta disyuntiva llegó a mí, esta pregunta, este interrogante. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago aquí? Si todo está en su sitio, si practico la confianza, la aceptación, el no juicio, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí sentado para siempre? ¿Qué sentido tiene haber venido a este plano? ¿Qué sentido tiene encarnar en este mundo? ¿Para qué? Ahí intervinieron, como siempre suele pasar, cuando la duda la convertimos en una duda no pasiva, sino activa, suelen pasar cosas. Influyó mucho, curiosamente, un vídeo que me envió, no me voy a detener en ello, un vídeo que me envió una persona de la Madre Teresa de Calcuta. Influyó mucho, me zarandeó. Y empezaron a aparecer cosas en mi vida que me zarandeaban, como orientándome hacia esa duda activa que se había creado dentro de mí. Finalmente me di cuenta que esa duda activa estaba planteando una disyuntiva entre acción o no acción. Acción o no acción. Confío, acepto, no hay juicio. A partir de ahí, la respuesta es ¿no hago nada? ¿Inacción? ¿O es acción? Y esa respuesta la superé, esa duda se resolvió de una forma muy sencilla. Voy a observar la vida, la obra de las personas que admiro. Voy a observar la vida, por ejemplo, de Siddhartha Gautama. Voy a observar la vida, por ejemplo, de mi gran maestro, Jesús de Nazaret. Voy a observar la vida de esos sabios y sabias. No tengo ningún tipo de duda que ellos experienciaron íntimamente la confianza, la aceptación y el no juicio. Y a partir de ahí, ¿qué hicieron? Y la respuesta es obvia. Ellos se decantaron claramente por la acción, sin ningún tipo de duda. Siddhartha Gautama abandona su palacio para meterse en el mundo. Jesús de Nazaret, nada más que hay que repasar en los evangelios su vida pública. Un psicólogo actual de colegio la acusaría de hiperactivo y le mandaría medicamentos. Lo digo con el mayor respeto, es mi gran maestro. No paraban. Personas que no paran. ¿Y no paran por qué? ¿Cuál es el sentido profundo de su acción? Y es con lo que concluyo, es lo que termino ante los males, entre comillas, del mundo, ante las cosas que podemos percibir de injusticia. El corazón, la sabiduría, compasión, el amor, esa es la respuesta. Aquí, ¿qué sientes aquí ante lo que estás viendo? ¿Qué sientes aquí ante lo que estás viviendo? Confianza plena, aceptación completa, no juicio y compasión, sabiduría, compasión. Lo que sientas aquí, hazlo. Y hazlo desde la confianza en la vida, desde la aceptación plena, sabiendo que todo tiene un porqué, y desde el no juicio, pero hazlo. Claro, eso transforma la acción en algo muy distinto de la acción a la que estamos acostumbrados. No tiene nada que ver con el ajetreo cotidiano, con las cosas que queremos hacer. Es una acción de una vibración distinta. Una vibración que hace que, cuando contemplas que hay un fuerte que hace daño a un débil, voy concluyendo, si aquí hay algo en ti que te dice,
métete en medio. Para esa mano del fuerte que está golpeando al débil. Métete en medio. Lo haces por compasión, lo haces de corazón, lo haces por amor. Y cuando te metes en medio parando la mano del fuerte que golpea al débil, cuando lo estás haciendo desde la triada perfecta, no hay juicio. Es decir, no hay nada en ti, ni un pensamiento, ni una emoción que descalifique al que está haciendo daño, que enjuicie al que está haciendo daño, que arremeta contra el que está haciendo daño. Paras la mano porque está originando dolor, punto. Y ese dolor te conmueve, y ese dolor te remueve, y ese dolor es el que te lleva a actuar. Y actúa independientemente de las consecuencias que según la mente eso pueda tener en ti. Porque puede ser que ese fuerte, el siguiente tortazo, vaya para ti, pongamos por caso. Pero si lo sientes, lo haces en el momento presente, en el aquí y ahora, con absoluto entusiasmo, con absoluta vocación de sabiduría, compasión y de amor. Y cuando le paras el brazo al fuerte, no hay juicio. Nos tenemos que dar cuenta que cuando intervenimos en la vida, ante los dolores, ante la circunstancia de sufrimiento que hay, pero lo hacemos desde el juicio, lo hacemos poniéndole etiquetas a aquellos que nos rodean, aunque no lo percibamos desde la mente, la realidad es que nos estamos contagiando de la misma vibración. Estamos haciendo nuestra la misma vibración del que abofetea, la misma vibración del que pega, la misma vibración del que origina dolor. Por tanto, la respuesta ante la confianza, la aceptación y el no juicio no es la no acción, es la acción, pero es una acción distinta, es una acción compasiva, es una acción sabia, es una acción en definitiva cuya vibración única y exclusiva es el amor. Es que realmente el planteamiento del mal en el mundo, cuando se ven las cosas desde estos planteamientos de todo está bien, pues acostumbrados a los juicios, a juzgar, pues ahí se produce un choque. Y bueno, nos has dejado bastante, en fin, aclarando las cosas, creo yo. Para Juan María de la Torre, ¿puedes comentar... Es algo parecido. ¿Puedes comentar este despertar espiritual a través del sufrimiento? Y la segunda, que viene por detrás, que la queremos unir. ¿El potencial de una persona se define por lo que no posee? Empiezo por la segunda. Hay una expresión de Heidegger que yo la tengo hace desde, ahora 40 años. Muy breve. Una expresión latina que lo inventa. Hace un esnovismo latino que en las palabras no existe. Dice así. Mundus mundit. Res reat. La palabra reat en latín no existe. La crea él. Res sí. Mundus existe. Mundit no existe. La palabra mundare, sí, limpiar. Mundus mundit, ¿qué sirve? El mundo mundaniza, las cosas cosifican. Entonces, todo eso lo crea la mente, lo crea la persona con una ansia de seguridad. Ansia de seguridad. Pero esa inseguridad revierte sobre una esclavitud. Y las cosas, cuanto más cosas tenemos, más reducen nuestra propia personalidad en cosas. Nos cosificamos, nos mundanizamos. Entonces, esta es la segunda pregunta de aquí. El potencial de una persona se define por lo que no posee. Hombre, claro que sí, porque está reducido por la tenencia, por la seguridad. Romper los moldes de las seguridades es lanzar las cosas, dejar las cosas en su cosicidad y el mundo en su mundicidad. Y si yo tengo que vivir en este mundo como ser histórico mediante cosas, tengo que vivirlo como libre, pero jamás apegarme a las cosas. Cuanto más libre, más fuerte. Hay una expresión latina semejante a esta que emplean los medievales,
dice así. Vigor claustralium quiesceorum. La fuerza de los claustrales es su serenidad. Podemos decir, la fuerza del ser humano es su serenidad, y su serenidad es el desprendimiento, la despreocupación de las cosas. Las cosas cuando las tenemos, nos preocupan. Y hay un verbo en el Nuevo Testamento que es el verbo, la expresión amerimnia o merimnia. Amerimnia quiere decir despreocupación. Pablo habla en el capítulo 7 de la Carta a los Corintios de despreocuparse para preocuparse, despreocuparse de lo accesorio para preocuparse de lo esencial. Y lo esencial es uno, único, que es la fuerza que tiene el ser que domina al ser humano. Bien, esta es la primera pregunta. Vamos a la segunda, que va más allá. La segunda es el sufrimiento. ¿Cómo pasamos la frontera, lo dijo al principio, de esta cosicidad que nos envuelve a la realidad del ser? Hay un puente, hay una diferencia, hay una barrera, que es lo que yo hablé antes de la cortina. La cortina es difícil quemarla, porque detrás está el ser. Somos seres libres. Ciertamente que el ser es, podríamos decir, es todopoderoso porque es inmenso, es luz. Pero somos nosotros. Esta es una gran paradoja de la existencia. Depende de nosotros. De nosotros está nuestra salvación, nuestro crecimiento, nuestra liberación y nuestra supuesta perfección. ¿Cómo quemamos esa cortina? Con nuestro esfuerzo. Este es el gran problema. Con nuestros medios. ¿Qué empleamos? La mente. La mente no puede ser. La mente está esclavizada. ¿Cómo la podemos hacer? El medio verdaderamente eficaz es el sufrimiento, que está íntimamente vinculado a la persona humana. Y el sufrimiento viene cuando menos lo esperas, lo cual quiere decir que no está previsto, no lo prevemos. Y al no preverlo, pues no echamos manos de él. Yo quiero tal sufrimiento. No, te va a venir el que no quieres. Entonces, el sufrimiento no solamente viene de enfrente, sino que se adelanta y nos abraza. Entonces, ¿qué hay que hacer? El valor de no retroceder ante un gran sufrimiento, sino por el contrario, aceptarnos consumir por él. Y cuando nos dejamos consumir con él, la cortina se quema y aparece la energía del ser que está en nosotros. Esta es una de la pregunta muy vinculada a la anterior, es decir, al desasimiento, que viene a decir de las cosas, que es la pregunta, el potencial de una persona se define por lo que no posee, que es el desasimiento. La primera condición que te di para llevar una vida espiritual es el despojo, porque las cosas nos oprimen. Pero esto es lo primero. El sufrimiento viene a completar de esa forma, por encima de nuestra voluntad, nuestros caprichos, nos viene. ¿Qué es muy duro? Hombre, tenemos en ese caso, porque somos cristianos, la imagen de Cristo. Aquí vemos la clave, podríamos decir, pedagógica de Cristo. Y Cristo tiene el sufrimiento absoluto, pero verdaderamente es el grito a mí que me llama la atención cuando está a la cruz y lanza el primer versículo del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La expresión casi de desesperación. Es el límite a lo que llega la persona. Es el quemar completamente ya la cortina. Inmediatamente muere, y aquí está, vinculado a lo que dije esta mañana. Muere, inmediatamente viene la fuerza del misterio que dimana del último instante, en último momento, de la asunción del sufrimiento como dolor muy personalizado, porque cada cual, el sufrimiento viene muy personalizado en cada uno de nosotros. Bueno, pues esto es. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues nos quedan 8 minutos y hay 2 preguntas. Si somos breves, yo creo que nos da tiempo a contestar las 2, ¿vale? Diferencia entre aceptación y resignación, para Ricardo. Pero la verdad es que esta has hablado tú de esto hace un momento, ¿no? Sí, casi. Esta era para Ricardo, pero casi podemos saltarnos. La verdad que me estoy.
Sí, ¿quieres añadir algo? Abundaré. Me ha gustado lo que ha dicho Carrillo sobre el tema de la confianza, porque una aceptación es muy difícil tenerla si no hay una confianza en la vida, en sí mismo, y no hay una conciencia clara de sujeto. Porque claro, lo normal es no aceptar lo que no te gusta. Entonces, en la medida que uno va descubriendo una realidad más profunda, entonces hay la posibilidad de esta aceptación. Me gustaría añadir que la palabra aceptación surge de la no aceptación. Como no aceptamos, porque vivimos en el personaje, tenemos que inventar la palabra aceptación. En el universo entero no hay nada que no acepte. Todo es una pura aceptación, todo es un sí. Sí es aceptación, no aceptación es un no. El universo entero, los pájaros, las plantas, todo el mundo dice sí. Todo es sí, todo es sí. El no solamente aparece en la mente del ser humano. Y es el que construye el personaje. El personaje está construido de nos. Entonces, para mí, la aceptación es una de las vías reales hacia el descubrimiento del ser, porque se va traduciendo en una disolución paulatina del personaje. Entonces, como el personaje está construido de nos, y cuando no quiero esto, no quiero aquello, la vida te da de sorpresa, como decía el padre, sufrimientos o cosas que no quieres, de sorpresa porque tú no las quieres. Entonces, de aquí se ha de traducir en intentar, porque lo primero que hemos de hacer es intentar ver que estamos en un error. Y entonces, al final, cuando conseguimos desde el fondo de nuestro ser aceptar que aquello es una realidad, que no es una fantasía, entonces se produce la aceptación, que quiere decir el contacto conmigo mismo y el contacto con el mundo exterior. ¿Cómo se sabe si es resignación o aceptación? Bueno, esto es una cosa que cada uno ha de ir viendo y descubriendo por sí mismo. Cuando hay una resignación, en el fondo quiere decir que no tengo otro remedio que aceptar, pero en el fondo no lo acepto y no quiero. Ahí hay un no detrás de un sí. A nivel práctico, cuando uno acepta, hay un gozo profundísimo y hay una profunda satisfacción de aquello que está ocurriendo. Y uno casi, o no, ni en el casi, agradece que la vida te haya traído aquello, porque lo que te conduce es una mayor conciencia de ser, que es muchísimo mejor que como estabas antes. Cuando haya resignación, simplemente hay un cerrarse, un encogerse, y bueno, y esto lo único que cada uno dentro de sí ha de descubrir la diferencia. Pero ya digo, la aceptación, en el momento que uno acepta una vez algo en profundidad, te acuerdas para siempre. Después es difícil, pero hemos de ir intentándolo hasta que se produce, porque la aceptación también no la podemos conseguir. La aceptación se produce, porque ¿quién quiere conseguir la aceptación? El personaje. ¿Quién es el que niega aquello que ocurre? El personaje. Entonces es un pez que se muerde la cola. Pero en la intención, como decía esta mañana, en el esfuerzo, llega un momento en que se produce este decir sí a lo que ocurre. Y en este sí a lo que ocurre uno se descubre de una manera vivencial, de un lugar más profundo. Gracias. Parece mentira, pero siempre se pueden añadir matices a las cosas, ¿eh? Muy bien, pues la última para Emilio. ¿Qué práctica cotidiana permite vivirse mejor como conductor? Hay prácticas variadas, pero voy a poner el acento en una que en el taller vivencial que hemos compartido solamente ya pude hacer referencia ya al final, aunque yo considero que es enormemente importante. Se habla mucho, pongamos por caso, de la atención plena, la práctica del aquí y ahora y muchas cosas que están muy en boga. Pero hay una práctica a la hora de que ese conductor que somos aparezca de manera natural en nuestra vida,
de la que todavía se habla poco, aunque hubo una época en la que se habló mucho. Todo esto tiene como telón de fondo un convencimiento de que hay una sabiduría profunda que viene desde la noche de los tiempos, que acompaña a la humanidad y de la que van bebiendo y nos van transmitiendo al beber en ella los maestros, las maestras, las tradiciones espirituales serias, etcétera, etcétera. Voy a hablar de la mente abstracta, con brevedad, como un instrumento básico para que el conductor aparezca en nuestra vida, de la mente abstracta. Hablar de la mente abstracta significa hablar de un término sánscrito que es manas. El castellano procede del latín, el latín viene de las corrientes indoeuropeas lingüísticas. En la cuna de las corrientes indoeuropeas hay una serie de lenguas, entre ellas el sánscrito. En sánscrito, manas significa pensador, pensamiento. Y es lo que identifica al ser humano. Fijaros que esta palabra que tiene miles de años, manas, está en el lenguaje nuestro. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Humanos. ¿Por qué? Porque tenemos esa cualidad manas de un pensamiento, de la capacidad de pensar, que es lo que nos distingue como especie. No el mundo emocional, no el mundo físico. Los seres vivos tienen físico igual que nosotros. Los animales tienen un mundo emocional, esta mañana me refería a ello de pasada, exactamente igual que el nuestro, con un sistema nervioso que Leonardo da Vinci ya diagnosticó muy bien, con capacidad de tener placer y dolor. Lo que nos identifica a nosotros es una capacidad de pensamiento fuerte, compleja, hasta el punto de que hoy todavía nuestro idioma habla de humanos. En inglés se utiliza el término man, M-A-N, que viene también de manas, en alemán el término man, M-A-N-N, que viene de manas, es lo que nos identifica. Pues bien, en sánscrito se hacía referencia a un nivel inferior y a un nivel superior de manas. Dicho en mestizaje idiomático, un manas inferior y un manas superior. Eso la psicología moderna lo está percibiendo. En la obra de Blay está también, cuando se nos hace referencia a una mente concreta, pero también a una mente abstracta. Nuestro plano mental tiene como dos pisos. Hay un nivel inferior o mente concreta y hay un nivel superior o mente abstracta. Y cada nivel tiene su funcionalidad. Los dos son perfectos. Ambos tienen sus prestaciones. Único problema de que por circunstancias de la propia evolución, de la inconsciencia en la que hemos vivido, etcétera, etcétera, lo hemos olvidado. La mente concreta, el nivel inferior de la mente, se llama concreta ahora ¿por qué? Porque sirve para lo concreto. Sirve para el sota, caballo y rey de las cosas cotidianas. Sirve para organizar, por ejemplo, un acto como este, un congreso como este. Se necesita mucha mente concreta. La mente concreta sirve para planificar, para organizar, para plasmar en el día a día nuestros dones y talentos. El que tiene el don de la música para tocar el piano necesita la mente concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Sus prestaciones son muchas. Ahora bien, tenemos otro nivel de la mente, que es la abstracta, y lo hemos olvidado por completo. Lo sabíamos antiguamente y hoy lo empezamos a recuperar. Ese nivel superior de nuestra mente es el que sirve para lo trascendente. Este congreso se ha organizado desde la mente concreta, pero se está desarrollando desde la mente abstracta. Es decir, todas las personas que están aquí sentadas y que están compartiendo de corazón con nosotros, lo están haciendo desde la mente abstracta. La mente que está funcionando en vosotros, en vosotras, cuando escucháis a las personas que están aquí, es la mente abstracta. Ni siquiera os dais cuenta, pero es la mente abstracta la que está funcionando. Una mente abstracta que todo se ha dicho, la utilizamos muy poco en nuestro día a día, porque está siempre pendiente, estamos siempre enfocando hacia la mente inferior de la mente concreta. La mente abstracta, al ocuparse de lo trascendente, sirve fundamentalmente para 4 cosas muy útiles, que erróneamente se las adjudicamos a la pobre de la mente concreta. Y así la tenemos, loca, como decía Teresa de Jesús, la loca de la casa, e ineficiente para lo que sirve, porque le encargamos aquello para lo que no sirve. ¿Para qué nos sirve la mente concreta? Digo 4 cosas, la realidad es que es lo mismo, pero pongo énfasis diciéndolo 4 veces de distintas maneras. La mente concreta nos sirve para comprender la vida, para entender la vida, para ver la vida y para vivir la vida. Y nos empeñamos en entender, comprender, ver y vivir la vida desde la mente concreta. Y la mente concreta nos sirve para eso de la misma forma que este micrófono no sirve para que me peine. Yo tengo pocos pelos y me podría incluso servir, pero evidentemente este micrófono no es para peinarse, para eso está el peine.
Pues la mente concreta la utilizamos para lo que no sirve. Y nos empeñamos en entender, comprender, ver y vivir la vida desde un instrumento que no sirve para eso. Para eso tenemos la mente abstracta. Y la mente abstracta es la que nos sirve para preguntarnos y buscar respuestas a quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, qué pinto yo en esto, cuál es la razón de la existencia, cuál es el origen del universo, etcétera, etcétera. Y la humanidad la ha desarrollado desde la ciencia, desde la espiritualidad y desde la filosofía. Pero la han desarrollado pocos seres humanos, porque la mayoría están en el día a día, están en lo concreto y se le pasan los días, las semanas, los meses, los años y la vida enfrascados en la mente concreta y sin expandir la mente abstracta. Y concluyo diciendo, ¿qué importancia tiene desarrollar la mente abstracta? Pues todo esto sale a colación de cómo la divinidad que somos, el ser verdadero, aparece no de forma forzada, sino de forma natural en nuestra vida cotidiana, a través del desarrollo, a través de la expansión de la mente abstracta. Desarrollemos la mente abstracta, dediquemos tiempo a lo trascendente, salgamos en porciones del día de la rutina, del sota, caballo y rey de lo material, leamos libros que tengan un cierto trasfondo, me da igual que sean de espiritualidad, de filosofía, de ciencia, veamos vídeos, compartamos con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestras familias, temas que vayan más allá de lo egocéntrico y de lo egoico de todos los días. Es así como la mente abstracta se va desarrollando. Y en los antiguos textos védicos, en los antiguos textos, esta mañana hice referencia a uno más modernos, aunque es del siglo III a.C., que son los Yoga Sutras de Patanjali, se nos dice que cuando la mente abstracta se expande, se abre una compuerta, se abre un punto de conexión entre nuestro yo superior y el coche, entre el conductor y el coche. A esa compuerta, a ese punto le dieron un nombre que el nombre es lo de menos, Antakarana, el nombre es lo de menos. Esa es la compuerta que cuando se abre, debido a que desarrollamos la mente abstracta, no se nos olvide, no hay otra forma de abrirlo, de forma natural lo que somos empieza a llover. Esta expresión me encanta, empieza a llover, empieza a empapar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestros comportamientos, y sin saber muy bien por qué, nuestra vida empieza a ser otra. Se produce lo que en el cristianismo se denomina gracia. Los budistas lo llaman ananda, los hinduistas lo llaman chanti, una paz, un estado profundo de bienaventuranza, que no sabe por qué te empieza a llenar, esa confianza en la vida, esa aceptación profunda, te empieza a llenar, porque tu yo superior, lo que realmente somos, empieza a empapar tus componentes físicos, emocionales y mentales, y no sabes por qué, pero tu vida empieza a ser otra. Y llega, no voy a extenderme más, el discernimiento. Aquí se ha hablado de discernimiento. El discernimiento no es conocimiento. El discernimiento no se adquiere leyendo libros. Se adquiere leyendo libros desde el punto de vista de que esos libros te pueden ayudar a desarrollar la mente abstracta. Pero es solo a través del impulso de la expansión de la mente abstracta como nos llega el discernimiento. El discernimiento es lo que nos permite saber sin saber cómo lo sabemos. El discernimiento es lo que te permite que en momentos concretos lo que tú has metido ahí en tu vida como una creencia, también hemos hablado de ello, creencia, el querer creer, cuando yo hablo con esa madre que su hijo ha fallecido y le digo, la muerte no existe, la muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana, y esa madre me mira con ojos llorosos, le va la vida en creer en lo que le estoy diciendo, pero está ahí en la creencia, y eso no le va a eliminar el dolor, eso no le va a permitir hacer un giro en la vida. Y yo a esa madre le digo, como muy bien ha dicho Juan María, utiliza ese dolor, utilízalo como factor de impulso para preguntarte cosas, para plantearte temas, para leer libros, para acercarte a gente, porque yo sé, aunque ella al principio no se dé cuenta, de que de esa forma va a empezar a desarrollar su mente abstracta. Y en ese desarrollo de la mente abstracta, cuando llega el discernimiento, la creencia se transforma en vivencia. Y entonces esa madre me dice, Emilio, lo he visto, es verdad, ya lo vivo. Pero claro, no es un conocimiento intelectual, no es que se haya aprendido de memoria que la muerte no existe, es que lo está viviendo. Eso es el discernimiento. Y eso se consigue también con el desarrollo de la mente abstracta.
Se me pedía un consejo práctico para que el conductor que somos aparezca de forma natural, tomando el mando consciente del coche. Desarrollemos la mente abstracta, pongamos en nuestra vida cotidianamente, no de vez en cuando, no en un congreso una vez al año, no leyendo un libro de vez en cuando, no manteniendo una conversación alguna vez que otra, sino con perseverancia, sin agobios, pero sin prisa, pero sin pausa. Vamos a desarrollar la mente abstracta, vamos a ocuparnos de lo trascendente, vamos a introducir esto en nuestra vida, y esto es una garantía de éxito para que el conductor se haga presente en la vida del coche y tome el mando consciente del coche. Muchas gracias.